Bendiciones. A veces oímos decir que las religiones son las culpables de todas las guerras en el mundo, especialmente el fundamentalismo religioso. Eso es una barbaridad. Eso lo dicen personas que no conocen la historia realmente y mucho menos conocen de religión, menos todavía conocen del cristianismo porque no son cristianos. De hecho, no hay un grupo prácticamente más fundamentalista dentro del cristianismo, por ejemplo, que los Amish, ¿no? Grupos como los Amish, que son comunidades, y es probablemente que usted no lo conozca, es probablemente que usted nunca ha oído hablar de los Amish en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos también. Pero son grupos fundamentalistas y son grupos que se caracterizan por un pacifismo extremo. Los cuáqueros, hasta donde yo puedo entender, los Amish, que son menonitas también, no son menonitas, pero ese tipo de cristianos evangélicos americanos forman parte de los grupos de creencias fundamentalistas más ortodoxas o conservadoras, no ortodoxas en el sentido de la iglesia ortodoxa griega, no en el sentido de ser más conservadores, en ese sentido, en cuanto a la doctrina cristiana. Y sin embargo son extremadamente pacifistas. Digo extremadamente. Hace unos años atrás hubo una persona que cometió un horrendo crimen, fue a una escuela precisamente de Amish, una escuela de niñas. Y si mal no recuerdo, empezó a disparar, un active shooter, un disparador de esto activo, un loco haciendo una masacre, mató niñas, lamentablemente, niñas creo que eran de escuela de primaria. ¿Y qué pasó después? Los padres de esas niñas y el pastor de esa congregación fueron al velorio de aquel hombre que, si mal no recuerdo, creo que lo mataron los agentes de la ley, o fue que lo terminaron culpable, lo encontraron culpable y lo sentenciaron a pena de muerte. El asunto fue que los padres de esa niña, y usted puede encontrar esta historia en la internet, los padres y el pastor y los diáconos de esa iglesia fueron precisamente al entierro y públicamente expresaron su apoyo a la familia de este hombre endemoniado, loco, y expresaron su dolor por la pérdida de esa vida y también expresaron su perdón público a ese hombre que le había matado a sus niñas. Y esto surge, este sentimiento, esta forma de obrar, nació en una comunidad fundamentalista, que no solamente es pacifista, que no creen en las guerras, de hecho no creen ni en los gobiernos, porque no quieren realmente formar parte de los gobiernos, son grupos separatistas, grupos que se separan, fundamentalistas, pero en ningún momento promueven la guerra, ni la violencia en ningún sentido. El punto que quiero decir es que cuando alguien dice que el problema es fundamentalismo religioso, es incorrecto. Es históricamente incorrecto, es filosóficamente incorrecto y por definición está incorrecto también religiosamente, porque depende de qué tipo de fundamentalismo estemos hablando. Ahora las cosas cambian, pero el fundamentalismo cristiano tiende a ser un fundamentalismo pacifista. Es un fundamentalismo que prácticamente, como un cristiano, giran alrededor de 5 o 6 puntos, ¿no? El término en sí nace en los Estados Unidos a principios de siglo con una serie de panfletos que se llamó Los Fundamentales o The Fundamentals. Y todo tiene que ver con doctrina cristiana, con la creencia cristiana. Nada tiene que ver con la violencia. Hoy en día, casi 100 años después, se reconoce que un cristiano fundamentalista es un cristiano que tiene básicamente estas 5 creencias y las cree y las defiende. Número 1, la inerrancia de la Escritura. Número 2, el nacimiento virginal de Cristo. Número 3, la muerte de Cristo y su sacrificio en expiación por nuestros pecados. Número 4, la resurrección de Cristo. Número 5, es
la veracidad y la historicidad del ministerio y los milagros de Cristo, y también el regreso y el retorno de Cristo. Si un cristiano básicamente cree estas doctrinas, cae dentro del campo de los cristianos fundamentalistas. Luego entonces no tiene nada que ver el fundamentalismo cristiano con la violencia. El tratar de equiparar eso, el tratar de equiparar o de asociar el fundamentalismo cristiano con una violencia es una locura y es un desconocimiento total. Por otra parte, muchas veces se culpa a la religión como causante de las guerras, pero no podemos ignorar el hecho que la agenda secular, una agenda secular, fundamentalista secular, fanática, muy ideológica, desde el punto de vista secular, es tan peligrosa o mucho más que un fanatismo religioso. El secularismo a veces es la negación de Dios, ¿no? A veces se lleva a extremos que no son razonables. Usted se ha puesto a pensar que el siglo XX es el siglo más violento que se tiene memoria en la humanidad, desde que nosotros tenemos récord de la historia de la humanidad escrita. El siglo XX ha sido el siglo en el cual más muerte y más sufrimiento humano se ha tenido en la historia de la humanidad. Desde el 1900 hasta el 2000. Vamos a ponerlo así, 1999, ¿no? El siglo XX. Casi todos los conflictos del siglo XX, 99.9 conflictos del siglo XX, que ha sido el siglo más violento de la humanidad. Casi todos los conflictos del siglo XX, ninguno tuvieron que ver con religión. Casi todo. De hecho, casi todos los conflictos del siglo XX tuvieron que ver con causas que fueron seculares. Desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Corea, la guerra en Vietnam, los conflictos en el África, los conflictos en Latinoamérica, todas esas guerras en el mundo entero, la guerra en los Balcanes también, o la guerra o el conflicto en Yugoslavia, en los Balcanes, como usted le quiera poner, ahí murieron gente también, lamentablemente. Ninguno de estas guerras, con la excepción de la guerra de Irak y Afganistán, pero bueno, eso fue provocado ya por terroristas que ya venían de Al-Qaeda, ahí venía una influencia, pero eso no fue en el siglo XX, no. Pero entonces el punto es que decir que la religión es peligrosa porque causa guerra, ¿y quién le ha dicho a esas personas que el secularismo no causa guerra? El mundo ha estado a las puertas de hecatombes nucleares. Cuando la Guerra Fría, cuando la guerra de los misiles en Cuba, eso nada tuvo que ver realmente, nada absolutamente tuvo que ver con religión de ningún tipo. Entonces, dejemos de mirar a las religiones y a los religiosos como los culpables de todos los males, de sufrimientos de guerra en el mundo, y repetir generalizaciones que le hacen daño a grupos y a comunidades que nada tienen que ver con la violencia. Al contrario, que somos los que denunciamos la violencia injustificada. Entonces, la agenda secular, históricamente, ahora mismo estamos teniendo una guerra en Ucrania y no tiene nada que ver con religión. Y ahí hay peligro de la incursión de armas y bombas atómicas en esa guerra. Es uno de los peligros que tiene Europa, etcétera, y el mundo también. Nada de esto tiene que ver con religión. No quiero decir, y no estoy exonerando las culpas de algunos actores religiosos, inclusive de los cristianos. Cuando la gente habla de este tema, se ponen a hablar, no, porque cuando las cruzadas, etcétera, o cuando empiezan a hablar de cuando la época medieval. Bueno, quiero hacer unos pequeños comentarios acerca de esto. Cuando las cruzadas realmente fue una guerra que se provocó, porque esos fueron territorios, Israel, toda esa zona, eran territorios que estaban en manos de los cristianos. Y los musulmanes entraron en tierras de cristianos y la tomaron por la fuerza.
Recordemos que muchos cristianos iban como una peregrinación realmente a Jerusalén. Y una vez que esos territorios caen en manos de los musulmanes, pues entonces ya los cristianos no podían ir. Y las cruzadas fueron a una respuesta realmente a una toma forzada de tierra. Eso realmente es lo que fue. No estoy diciendo que estoy a favor de las cruzadas, pero estoy explicando, poniendo las cosas en su contexto. No fue que los cristianos un día se levantaron con la idea de ser violentos y masacrar a poblaciones. No, eso no fue así. Eso realmente fue un ataque. Se tomaron tierras cristianas y los cristianos trataron de recuperar las tierras que estaban bajo su dominio. Eso fue todo. Por el otro lado, sí ha habido mucha violencia y ha habido mucha maldad desde la misma iglesia, no solamente contra el mundo, sino también contra la propia iglesia. ¿Ok? ¿Y esto en qué terminó? Esto terminó en que los propios cristianos, interesantemente, apelando al fundamentalismo cristiano, apelando a la Biblia, al texto sagrado, decidieron depurar la iglesia, cambiar la iglesia, ponerle un stop realmente a la manera que la iglesia estaba haciendo. No fue el mundo, no fueron los reyes, fueron los propios cristianos fundamentalistas. Si te pones a pensar, por ejemplo, en Martín Lutero, en Juan Calvino, Juan Hus, los reformadores que eran, ¿y a qué apelaban los reformadores? Al texto sagrado. ¿A qué apelaban los reformadores? A una interpretación más literal de la palabra del Señor. Luego entonces fueron los mismos cristianos los que se dieron cuenta que la iglesia había sido secuestrada por un grupo de personas. A, muchos eran ignorantes. B, muchos no eran ni cristianos. Y entonces tomaban decisión por toda la cristiandad que no eran decisiones espirituales y no eran decisiones cristianas. Luego entonces cuando llega el periodo de la Reforma, usted puede poner la fecha 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. Puede escoger esa fecha si le place. Pero cuando llegaron esos cristianos fundamentalistas, empieza realmente un proceso de sanidad dentro de la iglesia, que no lo comenzó la corona, no lo comenzaron los ateos, el mismo cristianismo, ¿no? Se dio cuenta, por así decirlo, gracias a la influencia de la Biblia, de que la iglesia se había apartado. No quiere decir que la iglesia fue perfecta después de ese momento, claro que no. La única perfección es de Cristo, es de Dios. Los cristianos no somos perfectos, por eso es que necesitamos un Salvador. No obstante, fue el resurgimiento, y esto es lo que yo quiero que usted entienda, el resurgimiento de prestarle atención a la Biblia, lo que apartó a la iglesia de esas prácticas barbáricas de torturas, de la quema de los herejes, de las inquisiciones. Fue realmente el énfasis en la Biblia, porque usted debería saber que no se encuentra en ningún lugar de la Biblia apoyo, realmente, especialmente en el Nuevo Testamento, no se encuentra ninguna base o apoyo para la quema de herejes y las inquisiciones, ninguna de estas cosas. No quieren decir que los herejes estaban bien, que estaban correctos, no. Pero como medida de cómo tratar, no se encuentra. Pero también tenemos que poner las cosas en contexto. No podemos nosotros, seres humanos del siglo XXI, juzgar a personas del siglo XV, del siglo XVI o del siglo XIV, con los valores y las tradiciones que nosotros tenemos hoy en día, porque tampoco es justo históricamente, ¿no? Ellos tenían sus valores y esas civilizaciones tenían sus costumbres también y su forma de ver muchas cosas. No obstante, muy interesantemente, en ningún lugar de la Biblia se manda ni a perseguir, ni a quemar vivo, ni a torturar a ninguna persona, especialmente personas que se oponen a Jesucristo. Jesucristo nunca usó eso como una táctica, ni para corregir a nadie, ni para convencer a nadie. De hecho, la gran diferencia entre el cristianismo fundamentalista o el cristianismo conservador es que el cristianismo se riega o se expande por medio de la persuasión. Dícese de otra manera, por medio de la conversión. Mientras que otras religiones se han expandido por medio de la intimidación y por medio de la violencia. En el caso del cristianismo, no hay ningún apoyo bíblico para
realmente expandir la fe por medio de la violencia. Luego entonces el punto que estoy tratando de hacer es que mientras más dosis de fundamentalismo, mientras más dosis de Biblia realmente, más lógicamente la Biblia te va a llevar a tú apartarte de esas prácticas. Por eso es que realmente no existe realmente una prédica dentro de los grupos cristianos, especialmente evangélicos americanos. No existe realmente una prédica, ni una agenda, ni una militancia de violencia social. Han existido grupos pero son grupos de terrorismo doméstico en los Estados Unidos, pero que no realmente están asociados a una iglesia en sí o a un grupo cristiano reconocido o respetado. Me refiero a algunos grupos que han hecho crímenes de destrucción de propiedad, vamos a suponer algunas clínicas de aborto y cosas de esas, pero eso no es realmente lo que se predica en una iglesia fundamentalista. Usted no va a encontrar ninguna iglesia, ninguna denominación, por ejemplo, la Southern Baptist Convention, la Convención Bautista del Sur, los luteranos del Sínodo de Missouri, los hermanos presbiterianos, no todos, pero bueno, aquellos que sí son conservadores. Ninguno de estos hermanos y hermanas van a ver a bien ese tipo de práctica de violencia. Eso no es parte de la retórica cristiana, ¿ok? Entienda eso. No es parte de la retórica fundamentalista cristiana. Luego entonces, el decir de que las guerras en el mundo es producto de fundamentalismo religioso es una barbaridad. Y el decir que el cristiano fundamentalista es un cristiano peligroso porque esa prédica o esa creencia conlleva a la violencia es otra barbaridad peor, porque está desconociendo estas cosas que le estoy diciendo, ¿no? No hay ninguna asociación en el texto sagrado que endorse, justifique la violencia contra los no cristianos. No lo existe. Entonces, si usted va a decir que el problema del mundo es fundamentalismo cristiano, es el fundamentalismo, usted está fuera realmente del texto sagrado. Usted está repitiendo algo que alguien le ha dicho, pero que realmente no tiene ninguna base, ningún sostén. Entonces, no, el fundamentalismo cristiano es un fundamentalismo que se defiende principalmente por medio de la retórica y de la discusión. Principalmente. ¿De dónde salen los apologetas? ¿Qué cosa es la apología? Bueno, la apología es esa rama o esa disciplina o esa ciencia del pensamiento cristiano que se dedica a defender la fe cristiana de manera lógica, razonable, por medio de la lógica, por medio del diálogo, de la conversación, de los debates, de la discusión, pero nunca realmente una apologética seria. Es que yo no conozco, yo llevo años leyendo literatura cristiana fundamentalista y nunca yo he visto defender ni sostener ningún del cristianismo por medio de la violencia. Eso no es discurso y no es la forma de los cristianos. Hay muchos cristianos fundamentalistas, que es lo que quiero decir que usted debe de conocer, que son pacifistas, como ya lo he mencionado. Otros no son pacifistas, pero son pacíficos, la inmensa mayoría. Pero ninguno realmente que yo tenga conocimiento y modestia aparte. Es muy posible que yo tenga mucho más conocimiento de la fe cristiana evangélica que usted. Es muy probable. Y no existe realmente una literatura cristiana respetada, que se lea, que se consuma, un predicador el domingo en la iglesia, en la iglesia evangélica, que abogue por violencia ni por defender la fe. Al contrario, el cristiano fundamentalista lo que da son mártires, lo que damos son misioneros al mundo. Es un desprendimiento de la vida, es la renunciación a las posesiones materiales, realmente a la vida misma, por tratar de seguir a Jesucristo y decirle, serle fiel a la causa de Jesús, porque Él es el Señor y Él se lo merece. Eso es realmente lo que es un fundamentalista cristiano. Ahora, cuando estamos hablando de otro tipo de fundamentalismo religioso, ya las cosas cambian. Pero en el campo cristiano, no. Los problemas del mundo no es el fundamentalismo cristiano. Y vuelvo a repetir, el fundamentalismo secular es mucho más peligroso
mucho más peligroso en muchos casos, y es mucho más peligroso totalmente que el fundamentalismo cristiano. El fundamentalismo secular es diferente, ¿no? Como había dicho, ahí para citar están todas las guerras que han habido en la humanidad, violentas, masacres, y las ideologías que nacen y se desprenden de un secularismo extremo, el nazismo, el comunismo, el totalitarismo. Esas ideologías extremas se basan y se sustentan en una agenda secular. Entonces, no seamos tan injustos con el cristianismo, ni seamos muchas veces tan injustos con los cristianos fundamentalistas. No somos realmente esa bestia que la gente piensa. A veces si alguien me pregunta, oye, ¿tú eres cristiano fundamentalista? Y yo le tengo que preguntar. It depends what you mean. Depende qué es lo que tú dices, qué es lo que tú quieres decir con fundamentalista. Y yo le pregunto, ¿qué tú entiendes por un fundamentalista? Cuando me dice, entonces si yo veo que describe mi persona, le digo sí o le digo que no. La mayoría de las veces le tengo que decir que no, porque la noción que ellos tienen de un fundamentalista no es lo que realmente es un cristiano evangélico, realmente conservador, ortodoxo. No tiene nada que ver. Son cosas extremas. Pero bueno, así están las cosas. Que Dios bendiga a nuestro país y que Dios bendiga tu vida y bendiga mi vida.